Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra lección B1 de inglés B1, Bathrooms Throughout Time. Vamos a hablar de baños a través del tiempo, cómo han cambiado. ¿Ok? Bien, les recuerdo, mi nombre es Hap Gariello y seré su tutor para esta lección el día de hoy. Les recuerdo que aquí tenemos un chat en el que pueden estar interactuando conmigo, con sus compañeros y resolviendo preguntas a medida que vaya avanzando la lección para el día de hoy. Bathrooms throughout time. The ancient latrines were too strange and quite different to modern bathrooms. Los baños antiguos eran muy extraños para nosotros. Nos vamos a centrar en un solo caso, en los baños antiguos en Roma. Cómo eran, cuáles eran sus características, y los vamos a comparar con los baños que tenemos ahora modernos en nuestros tiempos. Bien, entonces, antes de empezar les recuerdo, mis estimados estudiantes, que para tomar el curso B1 se deben haber pasado por los niveles A1 y A2. Tienen que tener competencias tales como presentarse a sí mismo, tener vocabulario básico y tener la diferencia entre verbos regulares y verbos irregulares. Okay, ese es el nivel del curso B1. Okay, aquí tienen mis datos y sigamos. Luego de la presentación del curso, lo que vamos a hacer, los que les voy a presentar son los objetivos para el día de hoy. Bien. Entonces tenemos dos objetivos para el día de hoy, un objetivo comunicativo y un objetivo gramatical. Bien. El objetivo gramatical, ¿cuál es? Identificar cuándo debemos usar el pasado simple y cuándo debemos usar, en qué situaciones debemos usar el presente simple. Presente versus pasado, básicamente. Y el objetivo comunicativo es expresar ideas y características de los baños en el pasado y compararlos con los baños actuales. Bien, entonces recuerden, tenemos dos objetivos, uno comunicativo, que es expresar las ideas y las características de los baños comparándolos, y un objetivo gramatical, que es reconocer cuándo debemos usar el pasado y cuándo debemos usar el presente, en qué situaciones. Ok, vamos al contenido de la lección. Let us read some of history. Okay, take a minute to consider this. What is supposed to be a civilized person? Can you imagine how were the toilets and the most common rituals to go to restaurants? Los romanos se consideran un gran imperio, ¿no? Que eran los más civilizados en el antiguo imperio. Sin embargo, sus costumbres y sus rituales para ir al baño nos parecerían un poco extrañas a nosotros, tanto que nos parecerían un poco cochinas sus tradiciones el día de hoy. Vamos a conocer The Ancient Roman Latrines. Okay, aquí vemos los acueductos del antiguo imperio romano, que aún hoy son considerados unas maravillas del mundo antiguo. ¿Cómo funcionaban? ¿Cómo era su arquitectura? Bien, aquí podemos ver, entrando en cada una de esas entradas, visitando cada una de esas entradas del blog. Ok, una de las primeras cosas que son diferentes es que los baños eran comunales, eran lugares de discusión y tenía espacio hasta para 65 personas al mismo tiempo. Otros datos curiosos es que allí siempre se realizaban discusiones filosóficas. El emperador tenía su letrina aparte, obviamente. Sin embargo, conservaba los mismos principios de ser comunal. Es decir, no iba él solo allí, iba con otras personas al baño. Bien, entonces básicamente los baños, las letrinas o las tazas en Roma tenían un concepto de ser comunales y ser un lugar de compartir. Bien, continuemos. Ya teniendo esto en mente, entonces vamos a ir a ver cuáles son las actividades que les propongo para entender un poco más cuando debemos hablar en pasado y cuando debemos hablar en presente. Bien, entonces vamos a nuestro foro. La actividad 1 es la actividad de reading. Ok, tenemos 4 actividades y una final. Una de reading, de lectura, una de hablar, una de escuchar
otra de reading, speaking, listening, ok, y la actividad final de las 4 habilidades. Entonces, la primera, de reading. En la actividad de reading, lo que tienen que hacer mis estimados estudiantes es, les voy a dejar un texto y ustedes tienen que señalar cuáles son de ese texto, cuáles son los verbos que están en pasado, y en una tablita en el foro los van a ir cuáles están en presente y cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Bien, en la segunda actividad, ok, estimados estudiantes, que es la actividad de writing, bien, lo que van a hacer es escribir aquí un párrafo que tenga 2 características. La primera, que hable acerca de los baños en la antigua Roma, bien, y la segunda característica, y esta es un poco más rigurosa, es que usen solamente verbos irregulares para escribir ese párrafo. Bien, la actividad 3 es un listening. Bien, vamos a visitarla. Ok, en ese listening, mis estimados estudiantes, lo que van a encontrar es un podcast de 1 minuto, no muy largo. Bien, y a partir de ese podcast van a responder a una pregunta que les propongo. Pero antes de escuchar el podcast, bien, en el pre-listening van a buscar el significado de la pronunciación americana del inglés americano, siguientes palabras: busy, chamber, ok, hasta flushed. Aquí está el podcast, lo descargan, son 1 minutico. Bien, y van a responder a la pregunta: what was the most weird in the ancient Rome toilets? ¿Qué era lo más extraño? Bien, vale. La actividad 4 es la actividad de speaking. Bien, entonces ya se las muestro porque aquí se saltó la página. Vale, nuestra actividad de speaking, volvemos a encontrar a Rick Sánchez, ok, con el baño deseado, y esto es para motivarlos a que hablen. Mis estimados estudiantes, la idea es que hagan un video de 2 minutos describiendo los baños modernos, o sea, los baños de hoy, cómo son los baños públicos en tu zona. Bien, haga una lista de características, de partes y elementos. ¿A qué me refiero? ¿Qué tienen lavamanos? ¿Cuáles son los elementos? El papel higiénico, el jabón, bien, la caneca y otras cosas que hay en los baños, y lo comparen con las antiguas letrinas en Roma. Bien, cuáles son sus similitudes y cuáles son sus diferencias, y hagan un video de 2 minutos hablando sobre eso. Ok, y finalmente, mis estimados estudiantes, teniendo todo esto en cuenta, van a hacer un escrito final. Bien, ¿cuál es la idea de esa tarea final? Aquí está: que investiguen acerca de los baños en la antigüedad en Colombia, como eran hace 50 años en los lugares rurales, y escriban 2 párrafos haciendo una comparación entre los baños rurales de hace 50 años y cómo son ahora. ¿Hay diferencias? ¿Hay similitudes? ¿Qué costumbres se tienen aún? Ok, luego vamos a ir entonces a nuestra actividad final, que es una evaluación en línea. Ok, pero más que una evaluación, es un reto. La idea de este juego es que ustedes midan sus conocimientos, cuánto aprendieron de los ancient latrines en Rome, bien, y también cuánto aprendieron de las diferencias entre los verbos, cuando usamos verbos regulares y verbos irregulares. Bien, entonces vamos a ir al Kahoot. Ok, y vamos a entrar el pin que nos proponen acá. Ok, entra el pin. Bueno, mientras carga, entonces vamos a ir al foro. Bien, donde también van a encontrar en el foro este cuadro de Word, ok, donde les van a hacer
un recorderis de los verbos cómo usamos el presente, los verbos irregulares en la forma afirmativa. Por ejemplo, tú vives en España, tú vivías en España. La forma negativa, tú no vives en España, tú no vivías en España, bien. Y aquí recordamos, ¿no? Didn't es para el negativo en pasado y se mantiene el verbo. Bien, aquí van a encontrar todos los casos. Ok. Y también cuando usamos el pasado simple, bien, que nos muestra una acción en el pasado que nos sucede en el presente. Vale. Bien, vamos a entrar entonces a introducir nuestro Kahoot Pin. Ok. Por seguridad entonces le quitamos el 0 para que no sea para todos en línea, solamente para ustedes, mis estimados estudiantes. Listo. Y ahí vamos a encontrar la actividad bien de evaluación. Entonces la idea es que la respondan correctamente, obviamente, y en el menor tiempo posible. Entonces hagan la actividad muy concienzudamente, teniendo en cuenta nuestro objetivo gramatical y nuestro objetivo comunicativo, que era hablar de los baños, comparar los baños en la antigua Roma con los baños de hoy en día. ¿Vale? Aquí entonces vamos a ver. Ahí queda. Bien, finalmente, entonces como conclusiones tenemos las siguientes. ¿Vale? Entonces, en el pasado simple en inglés los verbos usan dos formas. Muy importante, la regular y la irregular. Estos son los aspectos formales de la gramática. El pasado simple en el pasado simple no se tiene en cuenta si es tercera persona o no. Recuerden, ¿no?, que siempre en el presente sí molestamos con la S, siempre molestamos, ¿no? Pongan la S para conjugar los verbos. En el pasado simple no importa eso, pero en el pasado simple sí importa es el auxiliar. Bien, entonces para preguntar en el pasado siempre usen did, ok. Did you go to girlfriends? ¿Fuiste a la casa de tu novia? No, ¿cuál es el pasado? Go, went. Bien, pero aquí está en el infinitivo en presente. Si ustedes escribimos did you went, no, mal, ok. Ahora vamos a ver los aspectos comunicativos. Bien, casi siempre que hablamos de un hecho en el pasado lo evocamos en el presente, es decir, que hablamos de acciones que ya terminaron, los evocamos cuando estamos en el presente. El pasado no simple nos muestra una acción que ya ocurrió en el pasado y no en el presente. Bien, esa es la gran diferencia. Evocamos un pasado y nos muestra una acción que ya ocurrió, que no está en el presente. Esos son los aspectos comunicativos en inglés. Bien, y eso sería todo, mis estimados estudiantes. Aquí tenemos la bibliografía de todas las imágenes y también los recursos que busqué para crear esta lección. Ok, si la quieren investigar, ahí bienvenidos, ahí está. Vale, y finalmente los créditos. Recuerden entonces, mi nombre es Jap Garibello, tutor UNAT para este curso del 2020. Cualquier pregunta, ya saben, pueden ir al chat, pueden ir a los foros, interactuar con sus compañeros. Esa es la idea. Vale, y nos vemos en la próxima lección. Un gusto, mis estudiantes. Chao, bye bye. See you next